Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gracias, Señor. Aleluya. Puede sentarse, mis amados hermanos. Animarles, amén, el jueves que vengamos, hermano, y compartamos los alimentos. Yo sé que hay mucho, en especial ahora que están las redes sociales a todo, hay muchos que están en contra de celebrar el Día de Acción de Gracias y dicen cosas que no son. Por eso uno, antes de hablar, tiene que averiguar primero, porque a veces estamos como el perico, oímos y repetimos. Y he escuchado gente que habla nada más por hablar, que dicen que los peregrinos, después de haber hecho una masacre y haber matado a los indios, hicieron una cena para celebrar y que por lo tanto tiene un origen pagano y que fue y que vino. Pero parece que esa gente no se ha informado que una cosa eran los peregrinos y otra cosa era el ejército británico. Los peregrinos llegaron buscando libertad para adorar a Dios. Y ellos fueron acobijados por los indios americanos, quienes los ayudaron porque los peregrinos que llegaron estaban muriendo de frío por las temperaturas bravas que había en Massachusetts. Y los indios los ayudaron, les enseñaron a sobrevivir en las temperaturas. ¿Usted cree que si los peregrinos hubieran llegado matando a los indios los hubiesen ayudado? Los ayudaron a cultivar las tierras y a recoger la cosecha, y cuando ya recogieron la cosecha, invitaron a los indios para hacer una cena y agradecerle a Dios por haberles dado la cosecha. Ese es el significado. Ellos no mataron a nadie, ni le quitaron a nadie nada. Fue el ejército británico el que hizo masacres. Por eso, antes de hablar, hay que averiguar primero. Bendito el nombre del Señor. Más tarde, el Congreso de los Estados Unidos, que en ese tiempo el Congreso de los Estados Unidos lo puso como ley y día feriado para dar descanso, porque en ese tiempo el Congreso, los que dirigían y ponían las leyes eran pastores y era gente temerosa de Dios. Pero esto no es un invento de la Iglesia romana, esto se comenzó a celebrar para darle gracias a Dios. ¿Y qué de malo tiene sacar un día, reunirnos, compartir los alimentos y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en todo el año por nosotros?
Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando se sacan de contexto tanto las historias como la palabra de Dios, pues es algo terrible, mis amados hermanos. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Eso es lo que quería dejarles saber antes de entrar al mensaje de la palabra. Quiero decirles, mis amados hermanos, que en este capítulo usted mira muchas parábolas. Después de la parábola de la cizaña y el trigo, hay más parábolas todavía. Pero parece que esta parábola les causó gran inquietud a los discípulos. Mire, a grado de que cuando Jesús termina y entra en la casa donde seguramente se iban a alojar, donde se iban a hospedar, los discípulos le dicen a Jesús: explícanos la parábola. Ya de que esta parábola tiene connotaciones proféticas, es profética esta parábola, porque nos está hablando de algo que va a pasar en un futuro, y está hablando de un problema que surgió en la iglesia. Alabado sea el Señor. Y el Señor les explica la parábola. Cuando había enseñanzas de Jesús o declaraciones de Jesús que eran de índole profético, los discípulos siempre lo sacaban aparte. Cuando dijo: veis todo esto, cuando se quedaron mirando el templo, el hermoso templo reconstruido por Herodes, las hermosas piedras blancas que brillaba ese monumento desde lejos, era el orgullo del pueblo judío. Era algo hermoso, no era igual como el templo que había hecho Salomón, pero se le asemejaba mucho. Herodes había hecho una gran labor. Recuerde que cuando el pueblo regresa de Babilonia, construyen el templo, pero habían hecho algo muy pequeño. Pero Herodes derribó gran parte y edificó, hizo una construcción enorme en ese templo y lo dejó hermoso. Herodes fue el que hizo la explanada que vemos ahora en Jerusalén. Entonces, mis amados hermanos, Jesús con sus discípulos se queda viendo y dice: veis todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y pasó eso, ellos siguieron caminando, se fueron al monte de los olivos, y cuando estaban en el monte de los olivos, ellos le dijeron al Señor: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Por qué? Porque les impactó, porque hablaba de algo que iba a suceder. Y después de esta parábola, ellos no le dijeron: explícanos la parábola de la semilla de mostaza, explícanos la otra parábola. No, ellos dijeron: ¿nos puedes explicar la parábola de la cizaña y el trigo? El Señor comienza a explicarles, porque eso es lo maravilloso del Señor, que no te deja confundido, sino que te explica para que tú entiendas. Recuerde que Él hablaba en parábolas para que los que escuchaban no lo escucharan, porque el propósito Él era de venir a salvar lo que se había perdido. Aquellos que se consideraban perdidos, es a los que vino a salvar. A los que se consideraban muy santos y muy religiosos, Él no vino a buscarlos. Él vino a buscar a aquellos que tenían por impuros, por gente que eran paganos, publicanos. A esa gente es a los que vino Él. Él vino a los enfermos, no vino a los sanos. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y acá, mis amados hermanos, vemos la explicación de Jesús y vamos a entrar al mensaje. Entonces, versículo 36, después de haber pasado dos parábolas más, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, dice, y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Respondiendo, él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. O sea, de este siglo, último siglo, que estará viviendo lo que ahora estamos viendo, hermanos. Dice: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, que es la cizaña, los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Alabado sea el Señor. Me llama la atención, mis amados hermanos, la pregunta de uno de los siervos, que está en el versículo 27 del capítulo 13. Y esa pregunta se le hace mucha gente allá afuera. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Y de dónde pues tienes cizaña? ¿No se supone que todos los que entran al templo a adorar a Dios, todos son buenos? ¿No se supone que todos los que están en una iglesia son cristianos, llaman a Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es lo que mucha gente ve en nosotros. Desde el momento que ellos saben que usted asiste a una iglesia, esa gente no le quita la mirada de encima para ver su comportamiento. Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 dice que nosotros somos cartas abiertas y somos leídas, expedidas por ellos. Cuando usted sale de aquí, alguien lo está leyendo. Cuando va a la tienda, alguien lo está leyendo. Cuando va al trabajo, alguien lo está leyendo. Usted está dando testimonio con sus hechos. Usted está sirviendo para que los hombres glorifiquen a Dios por sus buenas acciones, o también puede servir de tropiezo para otro, decir: mira, lo vi en la iglesia, creo que va a la iglesia, pero mira la conducta reprobable que tiene. No se supone que va a la iglesia, no se supone que da buenos frutos, no se supone. ¿No ha escuchado eso usted? ¿Verdad que sí lo ha escuchado? ¿No se supone que debe de ser una buena semilla? Entonces, ¿por qué él hace eso? ¿Por qué ella hace eso? Oh, le dijo el Señor, es que el enemigo no se queda con las manos cruzadas, también entra a la siembra. Y yo quiero decirte una cosa. Cuando Dios plantó, hizo los cielos y la tierra, plantó un huerto hermoso que se le llamó el jardín del Edén, donde estaba lo mejor de lo mejor. Ahí era la casa de Adán y Eva. Vivían en una inocencia, en una pureza hermosa. Dios hablaba con ellos. Había una relación tan hermosa con ellos.
pero luego apareció el que los iba a hacer tropezar. Apareció el enemigo. Oye bien, entró al huerto, así como hay mucha gente que entra a la iglesia. Entró al huerto a hacer de tropiezo para hacer caer la primer pareja que Dios, la primer familia que Dios había puesto en ese huerto hermoso. Y, ¿sabes? No usó un burro, no usó un caballo, no usó un perro. Usó una serpiente que dice la Biblia que era el animal más inteligente. Y como si en aquel tiempo la víbora era el animal más inteligente, había que prestarle atención. Llega en un momento cuando Eva seguramente se preguntaba, bueno, ¿por qué el Señor nos prohibió que comiéramos de este árbol? Y entonces ahí es donde llega la piedra de tropiezo. Es donde llega el enemigo de nuestras almas a poner en duda lo que Dios había ordenado. Cuando usted llega aquí a la iglesia, se lleva una bonita predicación. El mensaje se trata de querer acercarlo a usted a Dios, de que usted deje las cosas del mundo y que santifique su vida, porque sin paz y sin santidad, como dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando usted sale de aquí, va al trabajo, va a la escuela, va a diferentes lugares, hay alguien que le dice, con que tú vas a la iglesia, con que tú eres cristiano, con que tú no puedes bailar, con que tú no puedes escuchar música mundana, con que tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. ¿No ha pasado eso? No, pues te quieren tener atado, te quieren tener atada. Ellos saben que la verdadera felicidad está en que tú disfrutes lo que el mundo ofrece, porque es una sola vida y se va a acabar. Te quieren tener ahí amargado, te quieren tener ahí atado. ¿No le han dicho? ¿O no lo ha escuchado? Alabado sea el Señor. Eso fue el trabajo ese es el trabajo que hacen los tropezadores. Porque cuando Dios comienza a trabajar con una vida, siempre el diablo levanta sus instrumentos para hacerlos caer del camino correcto que Dios les ha trazado. Siempre la serpiente está hablando. Todo aquel que tiene engaño en sus palabras es una serpiente. Es el espíritu de la serpiente que quiere desviarlo de la sincera fidelidad a Dios. Le dijo Pablo a los Corintios: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Entonces, con que Dios ha dicho semejante cosa, en otras palabras, Dios los quiere tener en la ignorancia. Dios los quiere tener privados de gozarse, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, mire, era un mandamiento tan pequeño, era un solo mandamiento y no lo pudieron guardar. ¿Usted cree que pueden guardar los 613 mandamientos que tienen los judíos el día de hoy? Cuando un solo mandamiento no lo pudieron guardar. ¿No se ha puesto a pensar eso? ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque alguien estaba haciéndolo tropezar, haciéndola tropezar. Algunos dicen que Adán estaba ahí.
Algunos dicen que no, pero sea como sea, los hicieron tropezar a ambos. Y todo con que Dios ha dicho. ¿A cuántos de ustedes no les ha dicho? Con que el pastor ha dicho ahí en la iglesia. Porque el pastor no quiere que te diviertas. El pastor quiere tenerte ella toda amargada, todo amargado, poniendo en duda lo que Dios dijo. ¿Sabe Dios que el día que coman de este árbol, entonces ustedes serán como dioses? En otras palabras, Dios sabe que ustedes no lo necesitan. Después de que ustedes coman de ese fruto del que Él les ha dicho que no coman porque van a morir. Una, no van a morir. Otra, Dios sabe que sus ojos se van a abrir y serán como dioses. No necesitarán a Dios para nada. Y ese es el virus que tiene la humanidad ahora mismo en el mundo entero. El virus del orgullo. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito nada de nadie. Yo soy autosuficiente. Eso se llama humanismo puro. Humanismo puro. No tengo que depender de Dios, no tengo que depender de nadie. Ese es el virus. Ese virus se insertó en el huerto del Edén, estorbando y destruyendo lo que Dios había establecido. Que el Señor reprenda al diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí viene el tropiezo, mis amados. Cuando la iglesia está adorando a Dios, cuando la gente se está convirtiendo, cuando la gente comienza a llegar a la iglesia, no se mete el diablo a través de serpientes y te hablan y te dicen: no es necesario que vayas a la iglesia, no es necesario que vayas a tanto servicio. No te dice. No necesitas depender. No necesitas que depender de la Biblia, del pastor, de esos servicios. Tú eres autosuficiente. Es más, prende las redes sociales y ahí tú puedes aprender. Y ahí, mira, con un plato de comida, tranquilo, comiendo papitas, viendo un programa. No necesitas nada de eso. No necesitas aprender, tú ya eres autosuficiente. Lee la Biblia tú solo. Pastoréate tú solo. Ah, qué tremendo. No hace eso el enemigo, que el Señor lo reprenda. Eso no pasó nada más así. Un enemigo vino y sembró su producto también, pero en la siega que viene muy pronto, se va a saber quién es del cielo y quién es de la tierra, quién es espiritual y quién es terrenal, porque muy pronto la hoz va a pasar sobre la tierra. El problema de la cizaña es que la cizaña se parece tanto al trigo, que el que no tiene conocimiento fácilmente es engañado. Yo me acuerdo cuando nosotros andábamos asadoneando el maíz y limpiándolo, había zacates que estaban idénticos al maíz, y si usted no sabía, arrancaba el maíz y dejaba el zacate. Y ese es el problema muchas veces por los cuales Jesús dijo que la cizaña no podía arrancarse. Otro de los problemas que hay en la cizaña es que su raíz entra, penetra. ¿Por qué? Porque la cizaña está ahí, te va enredando, se va metiendo, y cuando tú tratas de sacar la cizaña y la arrancas en sus raíces, se trae el trigo, a veces queriendo sacar un mal elemento que tú sabes que está haciendo daño en la iglesia. A veces sacas también el trigo porque dice: oh, pero ¿por qué si él es un buen hermano? ¿Por qué si es una buena hermana?
Porque hay gente que no sabe discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Alabado sea el nombre del Señor. Dejarlos. De eso me encargo yo, dice el Señor. ¿Quiénes son la cizaña? Los que hacen tropezar a los pequeñitos. Jesús dijo en el capítulo 17 de Lucas: imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquellos que hacen tropezar a otro. Mejor les fuera que agarraran una piedra de molino, se ataran a ella y se lanzaran al corazón del mar. Las piedras de molino era una rueda enorme de roca que se usaba para desbaratar el grano y se jalaba a través de burros. Imagínate, le sería mejor que se colgara una piedra de esas y se fuera a lo profundo de la mar. ¿Qué fue lo que dijo de Judas? Mejor no hubiera nacido Judas. Alabado sea el Señor. Porque eso es lo que le espera a las piedras de tropiezo. Usted sabe, mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar en las iglesias de Galacia, cuando comenzó a ganarse muchísimos gentiles y aún judíos para el Señor, se levantaban los judíos y lo refutaban delante de la gente, lo apedrearon, en una ocasión lo dejaron por muerto, lo rodearon los hermanos y se levantó Pablo de nuevo y no solamente eso, cuando él comenzó a predicar el evangelio de la gracia, que era solo por la fe, por la gracia, era que éramos salvos, no por obras para que nadie se gloriara. Alabado sea el Señor. Y él comenzaba que no era por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Comenzaron a levantarse muchos detractores y comenzaron a entrar a los sembrados que él había hecho. Por ejemplo, entraron a la iglesia de Galacia y comenzaron a decirle que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, que tenían que guardar los ritos de la ley. Sí, tener a Cristo como algo extra, pero no era suficiente, que tenían que guardar la ley para poder ser salvos. Pablo le dice a Gálatas: oh Gálatas insensatos, empezaste por el Espíritu y has terminado por las obras de la carne. ¿Quién te hizo tropezar? ¿Quién te engañó? Oh, maravilloso Dios. Cuando alguien está formándose bien, está formando su carácter, está aprendiendo la palabra del Señor, pero no, de repente el diablo con mucha sabiduría empieza a decirle: es que esto no es así, es que esto es así, yo sé más que tú, yo tengo más conocimiento que tú no necesitas que hacer esto, tú no necesitas que hacer lo otro. Y debilitan y dañan la mente de aquel que ha empezado a caminar y a seguir a Jesús. Y de repente lo estancan. Amados hermanos, eso es terrible delante del Señor. Eso es como meterse a usted en un sembrado que no es suyo y comenzar a arrancar todas las plantas que han sido sembradas ahí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es lo que el Señor está diciendo. Porque los que son piedras de tropiezo son cizaña. ¿Tú cómo influyes, hermano? ¿Tú cómo influyes en los demás? ¿Los animas? ¿Los desanimas? ¿Ya has encontrado con una piedra de tropiezo que quiere hacerte tropezar?
después de la inocencia, entraron a la conciencia, a un estado de conciencia, Adán y Eva, y su vida fue un desastre por haberle prestado atención a aquella serpiente que era muy astuta. Yo quiero decirle que los teólogos más estudiosos son los más desviados muchas veces. Los teólogos que te dicen saberlo todo son los que están más torcidos, son los que te dicen que nada es malo, que Dios es amor, que puedes pecar, no hay problema, Dios es amor. Puedes vivir y fornicar con tu novio, no hay problema, Dios es amor. Puedes meterte con la mujer que no es tuya, que al cabo Dios es amor, Dios entiende todo. Y muchos de ellos engañan al pueblo. ¿Te puedes divorciar? El otro día me sorprendí escuchando un predicador que estaba enseñando cómo divorciarse. Esas son las prédicas, las conferencias que vemos ahora. Esas prédicas y esas enseñanzas no las escuchaba usted ni en los tiempos de Jesús, ni en el primer siglo, ni en el segundo siglo. Eso lo estamos escuchando ahora. Piedras de tropiezo. Lo primero que les dijo Jesús, aleluya, en el sermón que dio en el monte de los olivos a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Ahora estamos en un tiempo donde todo el mundo quiere predicar, donde todo el mundo quiere enseñar torcido, pero tratan de ser maestros de alguien que no están capacitados en la escritura, pero quieren enseñar, o ignoran muchas cosas. Y toman algunos escritos y otros los desechan porque no se acomodan a lo que yo creo, lo que yo considero. Debemos, toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Dice, aleluya, dice en Isaías capítulo 5 versículo 20: ¡ay! Diablo, que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, que a las tinieblas llaman luz y a la luz tinieblas, a lo amargo llaman dulce y a lo dulce amargo. ¡Ay de aquellos que desafían la palabra de Dios y desprecian la santidad de Dios! Desprecian lo que Dios está ofreciendo por las migajas del mundo. Oh, no vayas a esa iglesia, el pastor es muy estricto, es muy legalista. Pues yo quiero decirte que el primer legalista fue Jesús. Los profetas eran unos legalistas, los apóstoles eran unos legalistas, porque dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie, sea bautista, sea pentecostal, sea mormón, sea católico, sea profese la religión, denominación que sea, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si no te apartas, si no nos apartamos del pecado, lamentablemente, aunque yo me pongo un título de reverendo y tú pongas una cara como que eres un cristiano, a Dios nadie lo engaña. Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón de cada uno. Cuando le llevaron a aquella mujer a Jesús para que la apedreara, porque Moisés había dicho que había que apedrearla, después de que Jesús los desarmó con la palabra,
tocando sus conciencias corruptas, que le dijo: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y se sintieron, dice que acusados por sus conciencias se fueron. La mujer se queda sola con Jesús. Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? No, pues ya se fueron. Jesús le dijo: mira, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. No sigas acostándote con los hombres. Tuviste una oportunidad para hacer las cosas bien. Guárdate para Dios. No sigas destruyendo tu cuerpo. Alabado sea el Señor. El diablo te dice que hay una vida y que hay que disfrutarla, pero el Señor te dice: después de que tú mueres, hay otra vida. Es la verdadera vida. Es la vida eterna con Cristo o la vida eterna sin Cristo. El Señor le dijo a Israel: y he puesto delante de ustedes el camino de bendición y el de maldición. Ustedes escojan. Les aconsejo que escojan el camino de bendición para que les vaya bien. Amados, les hablo con el corazón en la mano. Si te encuentras una piedra de tropiezo, sácale la vuelta. No escuches las serpientes que te hablen. Escucha la palabra del Señor. No escuches a aquellos que te presentan un evangelio suave, un evangelio light. Ese evangelio no existe en la Biblia. No lo predicó Cristo, no lo predicaron los apóstoles, no lo predicó nadie. Ellos predicaron un evangelio santo, un evangelio donde tú tienes que buscar más y más la santidad de Dios, apartarte del pecado y comenzar una vida nueva en Cristo. Y cuando el problema es, oiga bien, el problema es que cuando una persona está corrompida, jamás podrá dar un buen consejo. Cuando una persona está podrida, va a tratar de podrirte a ti también. Cuando alguien se encuentra un drogadicto, va a querer darle droga. Cuando alguien se encuentra a alguien que anda en malos pasos, mira, en una ocasión había gente que se robaba ganado de otras personas. Se las llevaban, las mataban, las vacas, y después se llevaban la carne para venderla. Y en una ocasión, un hombre llegó cuando estaban matando una vaca que se habían robado de otro cercado y estaban enterrando el cuero de la vaca y las cosas que no servían para llevarse la carne. ¿Y sabes qué hicieron los criminales? Le dijeron: pues ahora te vas a tener que llevar un pedazo de carne y tú vas a ayudar a enterrar los restos de la vaca, porque si te niegas a llevarte un pedazo de carne, aquí te vas a morir. Pero si te llevas el pedazo de carne y hablas, tú también estuviste involucrado. Eso es lo que el diablo quiere hacerte, ensuciarte tu vida. Porque el propósito de él es que no entres al reino de los cielos. Y ese es el propósito de las piedras de tropiezo. Y ese es el propósito de la cizaña: destruirte. Porque el trigo se va a su granero del Señor y la paja se quemará en fuego que nunca se apagará. Eso dice la Biblia. Esa es la advertencia bíblica para ti y para todo aquel que escuche. Así es que deja de escuchar esos mensajitos que te dicen que no hay problema, porque yo te aseguro que miles y millones que están ahora en el infierno, esos mensajitos de piedras de tropiezo los han llevado allá.
es mejor que escuches la verdad, porque la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo es el Señor.